let's see. Let me cue this up. Okay. Very quickly, want to run. Muy rápidamente quiero que repasemos lo que estamos haciendo en la parte de evaluación de riesgos. Esta es la investigación. La FDA no realiza investigación. Afortunadamente, hemos podido ofrecer financiamiento para que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos realice investigación. Hemos dado financiamiento a los centros de excelencia. Hemos dado financiamiento a instituciones académicas en todo Estados Unidos para que ellos hagan investigación y nos den la información necesaria para entender cómo pueden persistir los patógenos en suelos con el uso de estiércol crudo. Y este es un concepto muy importante. Eso ya lo vieron. Van a tener estas diapositivas, entonces me voy a saltar estas diapositivas. Es solamente una manera distinta de presentar la información que ya les había presentado. Quiero que busquen un estudio. El estudio está mencionado aquí abajo. Es un estudio que ilustra mi punto de que toda la composta tiene el potencial de contener patógenos, aun cuando sigan un protocolo muy estricto en su producción de composta. Esta es una composta comercial y se encontró información en una encuesta comercial y se encontraron muchos patógenos. Y, por ejemplo, no tenían compostas de origen animal, son solamente de desperdicios verdes, o sea, madera, restos, o sea, aunque no utilicen estiércol animal, aún está la posibilidad de tener patógenos. Entonces quería compartir este estudio con ustedes y los invito a que lo busquen. Ya hablé de esta diapositiva. Ahora sí voy adelantándome. Si están tratando de seguirme en su presentación en español, ténganme paciencia. Muy bien, brevemente quiero platicar de una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos está diseñada para responder a una sola pregunta. Es una pregunta muy desafiante. ¿Cuál es el riesgo de que una enfermedad humana vinculada con el uso de estiércol en hacer productos frescos? Es una pregunta muy sencilla, pero en realidad es una pregunta muy difícil de contestar. Nosotros entendemos que la respuesta para nuestras regulaciones tiene que ver con varios conceptos distintos y estamos empezando a armar estudios para poder entender la prevalencia, población, tamaños de población, la persistencia, así como el potencial de patogenicidad de los islotes que sí sobreviven y que se van al producto fresco y que puede ser consumido por un humano. Dividimos esta evaluación de riesgo en 4 partes. La primera parte de este rompecabezas es entender cuál es el nivel de patógenos humanos que pudieran estar en el estiércol crudo. Y no podemos ver todo el estiércol crudo de una manera coordinada. Entonces, tuvimos que ver las fuentes principales de estiércol en Estados Unidos, es decir, de vacas, vacas lecheras o de otros. El estiércol de ganado es una de las fuentes de estiércol más importantes de Estados Unidos. Y el patógeno más comúnmente encontrado con vacas o estiércol bovino es E. coli. Entonces vimos los contenidos de E. coli en el estiércol bovino y también vimos gallinaza. Vimos contenidos de salmonela en gallinaza. Y para poder ver el caso de todo Estados Unidos, nos asociamos con universidades, instituciones académicas, centros de excelencia, centros de excelencia de investigación y laboratorios externos en todo el país.
para poder salir, ir a las granjas, a instalaciones de composta donde están recolectando estiércol crudo o también operaciones pequeñas de ganado, operaciones pequeñas o hasta grandes. Vimos todo lo que pudimos. Y recolectamos unas muestras enormes de diferentes tipos de estiércol en pilas. Salimos a campo para recolectar estiércol fresco de diferentes pilas, de diferentes lugares, para tener una idea de cuáles son las mejores maneras de recolectar el estiércol. Fue una labor titánica y esta labor se hizo durante 2 años y ya acabamos. La primera parte del rompecabezas es entender cuál es el tamaño de población de patógenos en el estiércol. Eso lo hicimos. La segunda parte del rompecabezas es entender, bueno, ahora que ya sabes cuál es el nivel de patógenos en el estiércol, ¿cuánto tiempo sobreviven en los suelos? Cuando aplicas el estiércol a los suelos, ¿cuál es el tamaño de la población? ¿Qué sucede con estas poblaciones de patógenos? Yo creo, bueno, todos son desafiantes, pero yo creo que este es el que llevó más esfuerzo concertado. Porque si revisas la literatura, te das cuenta que hay muchísima información que habla de las poblaciones de patógenos y que suceden en el tiempo, qué sucede con ellos en el tiempo. Más bien ahora tenía que ver con la comparación de información. Los estudios no eran equiparables, los métodos usados eran diferentes y simplemente los datos existentes no servían. O sea, cuando querías combinar los datos y la información, la variabilidad era demasiado grande. Entonces tuvimos que hacer estudios desde cero. Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pidió que se realizara investigación de manera coordinada para agarrar estiércol, inocular estiércol con niveles conocidos de patógenos humanos e inocular suelos con estas fuentes, ya sean fuentes líquidas o sólidas, diferentes tipos de suelos, diferentes ubicaciones geográficas en Estados Unidos. Estoy hablando de investigación de campo. Es decir, cada sitio tenía una exposición distinta a diferentes temperaturas, patrones de clima, vimos diferentes temporadas durante periodos de años. Y yo creo que creamos la base de datos más grande para responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo sobreviven los patógenos en los suelos? Fue muy interesante, lo hicimos, publicamos los datos. Los datos ya están disponibles si quieren revisar esta información y también tenemos 2 publicaciones que ilustran qué significan los datos. Así también creamos un modelo matemático que puede predecir el tamaño de la población de E. coli en los suelos en diferentes periodos y diferentes tipos basado en temperatura, tamaño de inoculación y tipo de suelos. Fue un estudio sumamente interesante. Hasta ahora vamos bien, ya tenemos suficientes datos para crear un modelo. El problema ahora es, ¿y luego qué sucede? Tienes un patógeno en el suelo. Ya sabemos con qué partimos, sabemos con qué terminamos. ¿Y qué importa si ese patógeno nunca llega a la superficie? O sea, si el patógeno no llega al producto fresco, pues no hay problema, ¿no? Entonces tenemos que entender lo que se llama el coeficiente de transferencia. Y aquí es donde estamos en nuestro esfuerzo de investigación. Queremos entender el potencial de que los patógenos contaminen los suelos y ver qué sucede en relación con el tiempo y el potencial de contaminación al momento de la cosecha del cultivo. Ya que respondamos esa pregunta,
Nuestros datos estarán completos y podremos integrar esa información para crear nuevas regulaciones, para ir estipulando los periodos de cultivo a cosecha y aplicación de composta. Ya hicimos la cuarta parte, que es el último paso para armar el rompecabezas. Por experiencia ya sabemos qué es lo que sucede. Lo que significa es que cuando se cosecha el producto contaminado, va a transporte, cadena en frío, venta al menudeo. El consumidor toma ese producto fresco, lo llevan a su casa, lo pone en su refrigerador, tal vez no. Y antes de que se consuma el producto agrícola fresco, ¿qué sucede con los patógenos? A veces suben, a veces bajan. Esta información ya la tenemos. Me quedan un par de minutos, tengo muchas diapositivas, pero voy a ir cerrando y compartir solamente 2 puntos. Como ya les dije, ustedes tendrán estas diapositivas y van hablando de todos los puntos que ya mencioné. Quiero que usen esta diapositiva como referencia porque aquí está toda la literatura que hemos publicado hasta ahora en relación a los pasos platicados. El primer capítulo es cuál es la prevalencia de patógenos en estiércol. Todos estos estudios hablan de ese tema. Tenemos mucha experiencia recolectando muestras de composta en campo. Quería enseñarles cómo tomamos muestras. La gran mayoría de las muestras regulatorias las toman de los espacios calientes donde no hay patógenos. Más bien, nosotros nos vamos a lugares donde sabemos que sí vamos a tener patógenos. Este es un estudio de la USDA que ilustra el punto 2. Este es un esfuerzo enorme. Es el estudio de campo que se realizó para entender cómo los patógenos sobreviven a lo largo del tiempo. Muy buenas noticias. Los patógenos se mueren en el suelo. Simplemente tardan un poco, eso sí. En algunos casos aumentan los patógenos, en algunos casos aumentan, disminuyen, luego aumentan y a veces se correlaciona con la lluvia o aplicaciones de fertilizantes. Hay diferentes variables, pero en todos los casos los patógenos mueren con el tiempo. Este tiempo es muy importante en cuanto a las nuevas regulaciones. Quizás la USDA diga que 90 o 180 días es más que aceptable. Tal vez no. Vamos a determinarlo, pero creo que lo que muchos ignoran es el inicio aquí. A veces tarda en que los patógenos empiecen con su curva de muerte. Y lo que quiero que consideren es que después de aplicar el estiércol en día 0, tal vez sea bueno esperar. Simplemente esperen antes de plantar su semilla. Creo que también estamos explorando la posibilidad de esperar, simplemente asegurarnos de que todos los productores reconozcan que tenemos que esperar por lo menos un par de semanas antes de plantar su cultivo. Siempre y cuando puedan esperar cierto tiempo, por lo menos en todos estos casos, si puedes esperar 2 o 3 semanas antes de plantar, vas a estar en una posición mucho más segura para que a final de cuentas tengas un cultivo libre de contaminación. Simplemente estoy compartiendo algunos conceptos que estamos explorando. Tenemos un modelo matemático, los invitamos a que lo revisen, se publicó el año pasado. Este es el primer modelo matemático que describe con precisión la supervivencia de patógenos a lo largo del tiempo. Esto lo comparamos con muchos otros datos y nos sentimos orgullosos al respecto y lo usaremos para generar nuevas regulaciones. Esa es la última diapositiva que compartiré con ustedes. Tendrán ustedes todas las diapositivas. No duden en contactarme si tienen preguntas, preocupaciones
específicas de su operación. Aquí estaré con ustedes más tiempo y con todo gusto puedo responder a cualquier pregunta. Gracias por su paciencia conmigo y gracias por escuchar a la FDA hablar de enmiendas biológicas para suelos.